Bueno, es el primer capítulo del podcast de Easy Mind Podcast, que lo que vamos a intentar aquí es ir hablando con gente experta en ciertos temas de crecimiento personal, de inteligencia emocional, de conocernos y de cómo aprendemos a gestionarnos con nosotros mismos y con el entorno. Y que al final, bueno, todos tenemos temporadas mejores o peores, pero tener estas herramientas pues siempre nos ayuda, ¿no? A que cuando vienen esos momentos estemos también más preparados y que también cuando no seamos nosotros, pero alguien cerca de nosotros esté en este momento, pues también sepamos de qué manera pues podemos ayudar, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí hoy y nada, empezar por que te presentes un poquito para que sepamos por qué es que estás tú aquí ahora. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Yo, como decías, bueno, mi nombre es Silvia Araya, yo soy de Costa Rica y como mencioné, vivo en Estados Unidos ahora. Yo me gradué inicialmente en psicología y mientras estaba en mi carrera de psicología empecé a experimentar niveles muy altos de ansiedad hasta llegar a los ataques de pánico. Mm, Entonces tuve una de esas noches donde me sentía muy, muy mal y yo dije, o soy la peor psicóloga del mundo o el universo me está diciendo que tengo que hacer algo con estas dos cosas. ujú, Entonces, en ese momento le di vuelta completamente a mis ataques de pánico en vez de verlo como una cosa horrible que me estaba pasando, soy la víctima de esto. Decidí verlo como una herramienta para poder no solo crecer personalmente, sino poder ayudar a todas las personas, pacientes que yo iba a ver una vez que me graduara. ujú. Y eso me dio como el impulso para poder terminar la universidad. Y bueno, de ahí, de mi tesis de graduación, todo lo que no pude poner ahí, lo puse en un librito. Y ese fue mi primer libro hace 12 13 años. Guau, ¿cómo se llaman estos libros? Porque sé que tienes tres además. Sí, ese se llama Confíe y viva sin pánico. Y Ujú. fue totalmente Especializado en... en ataques de pánico. Sí, fue sin intención de que se convirtiera en nada grande, simplemente era esa, ese impulso de compartir lo que yo había aprendido sobre mis ataques de pánico en ese tiempo. Ujú, ujú. Qué bonito. ¿Y los otros dos libros que no tienen nada que ver en realidad con esto? Serían... Sí, luego después escribí un libro sobre numerología, eso es todo un tema aparte, porque después la numerología llegó a mí y hay uno que es sobre numerología y terapia floral o flores de Bach. Ujú, Entonces es más que todo como para terapeutas, pero cualquiera lo puede leer. Y luego hace 2 años saqué uno que tiene que ver sobre trauma, también un poquito de ansiedad y más que ujú, todo en relación con relaciones de pareja o relaciones románticas. ujú. Sí, sí. Por Qué ejemplo, un poquito bonito ahí este de tema. relaciones, sí, con una persona con rasgos narcisistas, PTSD, todas Ujú. estas cosas. Bueno, esto nos puede dar para otro podcast entonces. Claro. Sí. Pues ya que te conocemos un poquito, nos podemos meter un poquito ya en tema. Y me gustaría preguntarte qué es la ansiedad y dónde está. Mm. La ansiedad, a veces la gente dice, yo siento algo así como, pero no sé qué es. Es difícil de definir a veces. Y la ansiedad es parte de nosotros, es parte del cuerpo, parte de ser humano, humana, ¿sí? Pero hay obviamente balance y desbalance. Entonces, la ansiedad es un estado, es una emoción que nos ayuda, por ejemplo, a poder salir huyendo de una situación, que nos ayuda a apurarnos, que nos ayuda a detectar ciertos peligros o ciertas cosas. Entonces, en ese sentido es positiva, pero actualmente, por los niveles de estrés que vivimos, depresión, de, qué sé yo, lo que sucede en nuestras sociedades hoy día, los niveles de ansiedad están llegando qué sé yo, números muy no balanceados, por decirlo así, muy altos. Y eso, como les decía antes, puede llegar a desbordarse y crear ataques de pánico. Y Wow, que sería como un poco el pico, ¿no? Digamos que por un lado tenemos una ansiedad generalizada, que sería algo que experimentamos en el día a día, y por otro lado tenemos los ataques de pánico, que sería este pico al que llegamos cuando esta ansiedad ya ha estado durante mucho tiempo en nosotros, ¿no? sí, Pregunta, ¿es lo mismo un ataque de pánico que un ataque de ansiedad?
Sí, el ataque de ansiedad tal vez puede ser cuando tenemos una ansiedad muy, muy alta. El ataque de pánico sí es cuando ya definitivamente se desbordó. Entonces, creo que hay una pequeña diferencia, pero es como de una gradita, por decirlo así, una rayita. Vale, Es muy, muy vale. cercano uno del otro, sí. Y antes me preguntaste, creo, y no te respondí, ¿a dónde está? Y la verdad es que hemos creído todo este tiempo que está en la mente. La ansiedad está acá y hemos tratado la mente más que todos los pensamientos y todo eso. Y sí, hay una parte que tiene que ver con la mente, pero en realidad nos damos cuenta más y más que en realidad la ansiedad está en el cuerpo. Ajá. Se guarda en los tejidos. Sí, Ajá. Vale, bueno, un poquito más adelante hablaremos un poco también del sistema nervioso, ¿no? O bueno, si quieres nos podemos meter un poquito más en esto ahora, si quieres también sin problema. Venga, ¿a qué te refieres cuando está en el cuerpo? ¿Hablamos del sistema nervioso? ¿Hablamos de las emociones? ¿Qué? hablamos un poquito de eso que estás diciendo, porque en realidad las emociones en general no solo están aquí o aquí, realmente las vivimos con todo nuestro cuerpo. Es una experiencia somática y los estudios lo revelan cada vez más y más. Entonces, cuando se trata una situación emocional, debemos también tratar el cuerpo, porque como ustedes saben, cuando tenemos ansiedad o cuando hemos experimentado ansiedad, se nos tensa el cuerpo, por ejemplo. Hay la reacción Ujú. fisiológica de preparación para un peligro, lo que hablábamos ahora. La ansiedad nos ayuda a poder sobrevivir. Entonces, vean cómo hay muchas reacciones químicas, fisiológicas cuando estamos con ansiedad. Entonces, hay que tratar también las partes del cuerpo que se vieron afectadas, por ejemplo, con sudoración, tensión en músculos, la circulación cambia, hay hormonas que empiezan a andar por ahí porque nos están ayudando a prepararnos, a pelear, a huir, a congelarnos, qué sé yo. Entonces, a eso me refiero con que está en todo el cuerpo. Vale, hablamos de fisiología y los síntomas, ¿no? Sería esto un poquito. Sí, 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 ahí también metí un poquito de los síntomas, pero correcto, la ansiedad se siente por todo lado y por supuesto, como estabas diciendo antes, el sistema nervioso está ahí involucrado porque el sistema nervioso es el que está captando todo, es el que está dando señales a los diferentes órganos, como te decía, diciéndole a este músculo, ténsate o vamos a segregar más sangre para que podamos correr, qué sé yo, ¿no? Entonces, todo está trabajando de una manera tan divina que cuando yo le digo a la gente, estás teniendo ansiedad, estás eh, muy sensible en este momento, es una buena noticia. Quiere decir que tu alarma de incendio, por decirlo así, Funciona. está buena, exacto, Sí, sí, sí. funciona. Bueno, Uy. Recuerdo cuando hablamos la importancia de los entornos, ¿no? sí, ¿A qué nos referimos con esto? O sea, nos referimos un poquito al entorno en el que estamos, tipo a los amigos, al ambiente de trabajo, a lo que comemos, incluso a el hacer o no deporte. todo influye, por supuesto. Ahorita, como les decía, vivimos muchos de nosotros en sociedades altamente aceleradas, ¿no? Y yo lo noté ayer que estaba manejando y ya me había desacostumbrado porque yo vivo ahora más como en la montaña y de repente entrar en estas autopistas así y todo el mundo corriendo y yo definitivamente sentí mi sistema nervioso donde activó la adrenalina y el corazón me palpitaba Ujú. y la verdad vivimos así, o vivimos en situaciones de trabajo bajo mucha presión, que es algo que a mí me sorprende ahora que cuando aparece un trabajo, uno de los requisitos es que pueda trabajar bajo Bueno, presión. Y yo, uff, de hecho yo tengo esto en mi currículum puesto. imagínate, sí, y ya lo vemos y lo normalizamos y lo vemos como algo no solo positivo, sino deseable. El poder transitar en autopistas aceleradas, hacer cosas súper rápido, multitasking y todo esto es algo que se ve hasta recompensado. Entonces, vivimos en una sociedad donde se nos exige muchísimo. Las redes sociales también han sido un movimiento que impacta mucho la ansiedad porque de repente estamos teniendo este bombardeo de información y además estos estándares de belleza y de ser
de tener seguidores, que te den like, todas estas cosas han aumentado muchísimo los niveles de ansiedad Mm, en, por ejemplo, poblaciones que no se veía antes, como adolescentes y niños. ajo. Incluso, claro, esto nunca lo había pensado, pero sí, es cierto. Adolescentes y niños. En la adolescencia quizás sí se ha visto más, pero en los niños quizás no se tiene tanto en cuenta. ¿De qué Sí, manera desearía un niño la ansiedad? Igual, con nerviosismo, porque claro, ¿cómo diferencias un niño que es nervioso y que no para a un niño que está ansioso? sí, se le puede ver de muchas maneras. Yo, ahora que yo lo pienso y vuelvo a ver hacia atrás, yo ya era una niña muy sensible y muy ansiosa. Entonces, desde que yo recuerdo, me sudan las manos. En los niños se ven muchos problemitas estomacales. Entonces, qué sé Ujú, yo, que él se pone nervioso, nerviosa al ir a la escuela y tiene que ir al baño o se siente un ujú, malestar y eso a veces tiene que ver con su reacción frente a situaciones que le generan ansiedad. ujú. Y tal vez no lo vemos en ese momento, empujamos al niño o la niña, le decimos, no, tienes que ir a la escuela, punto. Pero no estamos realmente ayudándole a regular su sistema nervioso. Ajá. Porque en sí la ansiedad, ¿qué es lo que nos quiere decir? La ansiedad lo que nos quiere decir es, ojo, aquí hay algo que no nos sienta bien. Ah, ajá. Voy a ¿Y repetirlo. y el beneficio de la ansiedad cuál sería? El Esa alarma, beneficio ¿no? es una alarma, como lo decíamos ahora, véanlo como una alarma de incendio que nos está diciendo, hay humo, hay que verificar que todo está bien. No necesariamente significa que hay fuego, ojo, Ujú, ni que nos va a pasar algo malo, simplemente es algo no está bien y necesitamos revisar. Y muchas veces yo sé que en mi vida me he puesto en situaciones que no debía ponerme y mi ansiedad me estaba indicando y yo no lo escuchaba. Entonces el beneficio es que una vez que escuchas o aprendes a escuchar tus síntomas y tu ansiedad, puedes hacer los cambios para regresar a tu equilibrio. ajá. Porque, cuál sería la fisiología de la ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas que puedes decir si todavía no tenemos mucha conciencia del cuerpo, pero dices, uy, estoy sintiendo esto y me acuerdo que Silvia dijo, no sé, cuando me sudan las manos, cuando se me dilatan las pupilas o se me acelera el corazón? Es diferente persona a persona. Por ahí quiero comenzar, porque Mm, puede ser que alguien diga me dolió aquí, otro diga que el codo, y eso es normal. Yo he escuchado toda clase de síntomas durante mi práctica profesional, pero los más comunes son mareo, eh, ujú, problema o sensación de que no puedes respirar, como que te falta el aire, palpitaciones, a veces sudoración, a veces se pone el cuerpo frío o las manos, los pies fríos, a veces hay temblores, hay personas que experimentan náuseas, ujú, y luego hay otros que tal vez son un poquito más complicados porque a veces sentimos que nos vamos a volver locos o ujú. sentimos que vamos a morir. Esos son síntomas muy comunes, pero son complicados porque de verdad es muy, muy incómodo sentir que te vas a volver loca o que te puedes morir. Literal. Ujú. Aquí hablábamos, me acuerdo, de la importancia de la intercepción, ¿no? El aprender a reconocer todas esas señales en nuestro cuerpo para al final evitar el desbordamiento. Eso fue clave para mí porque en un inicio yo no sabía que yo estaba experimentando ansiedad. Entonces yo empecé a interpretarlo como que algo realmente me estaba pasando. Y mi inclinación siempre era, oh, tengo que ir al médico, tengo que ir al hospital, porque me está dando un ataque al corazón, ¿verdad? O qué sé yo. O me va a dar un derrame o algo me está pasando. Entonces, con el tiempo empiezas a conocerte y a poder identificar cuáles son los síntomas de la ansiedad. Y Ujú. una vez que, y eso es muy importante, descartamos cualquier situación médica, condición médica, Ah, ah, y ya te dicen, sí, ya te dicen, no, todo está bien, tu corazón está bien, no te preocupes. Una vez que descartamos eso, ya sabemos que lo que sea que voy a sentir es ansiedad. Entonces, en esos momentos ya no sube a ese nivel de, oh, tengo que ir al hospital porque me puedo morir, a, no, esto es ansiedad y no me va a pasar nada porque la ansiedad no es peligrosa, solo es incómoda. ujú. ¿Y cómo podemos regular el sistema nervioso? El sistema nervioso
es hermosísimo y sabe regularse solito. Y lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que el sistema nervioso se regule. Eh, en realidad, si lo dejamos en sus condiciones perfectas, él sabe qué hacer. Pero lo que tenemos que trabajar es en eso, en crear las condiciones. Para yo crear las condiciones para que el sistema nervioso se regule, primero yo tengo que estar en calma, porque es difícil tratar de calmarse si no estás en calma, como tengo que calmarme, no te Ujú, vas a calmar. ujú, ujú. Entonces, muchas veces hay que comenzar por hacer alguna técnica que nos ayude a calmarnos y luego cosas que a mí me ayudan muchísimo es conectar con la naturaleza, me calma muchísimo conectar con una persona o un ser querido con el que yo me sienta en confianza y que yo me sienta segura. Ayuda mucho también. Ujú. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está hecho, especialmente el lóbulo frontal, está hecho para conectar, para socializar. Y los sistemas nerviosos, y esto es hermosísimo, los sistemas nerviosos se pueden calibrar uno a otro. O sea, Ujú. que si tu sistema nervioso está regulado y en calma, y yo conecto con tu sistema nervioso, el mío se calma también. Guau, qué bonito esto. Sí, y por eso cuando estamos con animales nos calma muchísimo. Y ahora se utilizan mucho los perros, los caballos, inclusive algunos gatos se utilizan para poder calmar y regular el sistema nervioso. Guau. Sí, Aquí sí. hablaríamos un poco de herramientas y estrategias que también sé que entre nosotros hemos hablado de algunas particulares para el momento, pero también cuando has comentado el tema de la conexión con la naturaleza, sí que siento que también hay cosas que en nuestro día a día podemos hacer, aparte de cuando llega el momento de la ansiedad, hacerlo para disminuirlo, cosas que en nuestro día a día podemos hacer para que no llegue a llegar ese momento, ¿no? De alguna manera, como puede ser, bueno, conexión con la naturaleza, a mí me sirve muchísimo, no sé si te ocurre alguna cosita que decirnos en este sentido. Eso que acabas de decir es sumamente importante, porque no debemos esperar hasta llegar a un punto muy alto para hacer algo. La idea no es llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque va a ser un poco más difícil bajarnos entre más arriba estamos, claro. Entonces, como decías antes, el conocerme a mí misma me ayuda para poder agarrar a tiempo antes de que empiece a escalar. Y muchas veces es tomar un momento durante el día cuando noto que estoy muy acelerada o estoy en el trabajo, muy metida en lo que estoy haciendo y pierdo noción de mi cuerpo y simplemente parar y tomar una respiración ayuda muchísimo. Entonces a veces de verdad 3 segundos, no toma nada, inclusive puede ser mientras manejamos, estamos en tráfico, tomamos un momento y hacemos una respiración profunda bien despacio, entre más despacio mejor, porque eso desacelera el sistema nervioso, cambia del sistema nervioso simpático al parasimpático, Ujú, que es uno es como el acelerador y el otro es como el freno, más o menos ujú, para que se imaginen. Y en esta sociedad o vamos siempre con el acelerador, o vamos como acelerados y acelerados y frenamos. Entonces, cuando tomamos una respiración larga, una pausa, ¿qué pasa? El acelerador se suelta y entra el freno suavecito, no fuerte, sino que entra como a regular precisamente las palpitaciones y la respiración. Otra cosita que a mí me gusta hacer es tener momentos de agradecimiento ujú, durante el día. Eso ayuda un montón, porque te eleva tu vibración. Al elevar tu vibración, también ayudamos a nuestro cuerpo y nuestro sistema a relajar. Esas son ujú. cositas muy pequeñas durante el día. Es importante prácticas o meditación, qué sé yo, o estiramientos que podemos hacer aún con una vida acelerada. Ujú, entiendo. Así que cuántas veces yo pregunto, ¿hace cuánto que piensas en tu respiración? Y dicen, wow, pues no lo sé. Sí, Y al final ¿cuándo fue como, la última vez que claro, respiraste profundo? Ujú. sea, como tener 2, 3 momentos al día, incluso yo a veces me pongo, cuando no tal, me ponía una alarma, como vale, es el momento de paro, respiro, pienso en mi respiración, dedico tiempo a agradecer, ¿no? Como que a veces nos cuesta quizá
encontrar ese momento y eso es lo que hace que vamos acelerados todo el día, porque le damos más importancia a todo lo que tenemos que hacer y quizá también la sociedad que vivimos, que nos pide mucha sobreproductividad, como el hacer, el conseguir, y no nos permite un poquito ese espacio de conexión con uno mismo. Y quizá también que antes ese espacio de conexión con uno mismo, cuando no había tanta tecnología, yo siempre pienso cuando íbamos a recoger a un amigo y llamábamos al timbre y no bajaba o mientras esperabas el autobús, cuando no había móviles, al final ese momento era un momento contigo, no tenías distracción. ¿Y ahora qué hacemos todos? Pues cogemos el móvil. Entonces, creo que había momentos de conexión con uno mismo durante el día y ahora es como que casi hay que crear esos momentos porque en la vida el ajetreo que llevamos no permite que existan si tú no le pones conciencia en ello. Sí, eso que dices es muy cierto. La atención plena es muy importante hoy día porque precisamente es eso, hay que hacerlo más intencionalmente, más con propósito, buscar esos momentos en el día, a pesar de que estemos en mil cosas, es posible y yo sé que todos tenemos la capacidad de tomar una respiración profunda. Todos podemos hacerlo, no toma mucho tiempo. Y lo bonito es que entre más hacemos esto, entre más incorporamos momentos de atención plena, de mindfulness, momentos de relajación, de conectar contigo, más se nos hace fácil. Ujú. Al inicio es más complicado, más difícil, pero entre más lo haces, más sucede, porque de repente como que lo necesitas. O sea, ya Ujú. es parte tuyo y es como, no, o sea, necesito tomar una respiración, lo deseo, ya es algo que viene Ujú. automático. Sí, también, bueno, esto es un poco también de neuroplasticidad, ¿no? Que quizá hay momentos en los que tenemos que crear ese momento de conexión con uno mismo, pero llega un día donde sucede una situación y tú ya no tienes que crear ese momento de respirar, sino que el hecho de que está sucediendo esta situación, como tú ya has creado ese camino neuronal, automáticamente en ese momento tú vas a respirar, va a aplicar la conciencia plena sin necesidad de que digas tengo que aplicar conciencia plena, ¿no? Y esto sucede mucho, yo creo que a partir del año de estar meditando, incluso mucho antes, como que ya te empiezas a dar cuenta de que dices, wow, antes tenía que ponerme a ello y ahora es como que sin querer ya lo hago, ¿no? Y esto puede ser por la neuroplasticidad, ¿no? Que de repente uno que había construido un camino empieza a dejar de caminar este camino y empieza a caminar otro. Y cuando, sin querer, cuando se da cuenta, ya está por este y este ya pues se escapó, ¿no? Sí, eso es hermoso porque el, cuando estamos en un ataque de pánico es muy difícil pensar y hacer ciertas cosas porque nuestro cerebro pensante, nuestro lóbulo frontal, es como que se fue, Ujú. no está, se fue de vacaciones. Esto es Eh, por cortisol y adrenalina, por más cosas. Esto tiene que ver con un sistema muy básico que tenemos de supervivencia, porque en los momentos de emergencia, l- la idea es que no necesitamos Ujú. pensar, necesitamos hacer, ¿sí? O sea, como que si en este momento viene un cocodrilo y nos va a atacar, Huir o pelear. eh, exacto, no es un momento de decir, ¿es un cocodrilo o es de agua salada o es de agua dulce? O sea, no es momento para hacerte preguntas, para pensar, para cuestionar, no es momento. Entonces, lo que hace el cerebro de una manera muy inteligente es que bloquea nuestro lóbulo frontal y simplemente vamos a la parte más básica, que es, como decías, correr, golpear, congelarme, qué sé yo. Entonces quedamos con nuestras habilidades más básicas, por decirlo así. Ujú. En esos momentos, aplicar estas técnicas es un poquito más complicado. Ujú. No es que no se pueda, pero es más complicado. Entonces, Entiendo. todo esto que hemos estado hablando, lo ideal es hacerlo cuando no tenemos el ataque de pánico, cuando nos estamos sintiendo bien, como decías, vamos creando esas conexiones neuronales. ¿Y qué pasa? Que luego cuando llega la verdadera emergencia, esta práctica te va a sostener, esta práctica te va a ayudar. Y yo lo experimenté hace unos años que mi esposo tuvo realmente una emergencia médica y yo tuve que llevarlo al hospital. Y cuando íbamos de camino, automáticamente yo empecé a hacer esta respiración Ujú. súper profunda y yo decía, ¿qué estoy haciendo? Ujú.
Y fue como Ujú. que mi cuerpo en ese momento era como, no, hemos hecho esto tantas veces y este es el momento de De realmente ponerlo en ponerlo en práctica. práctica. Sí, Wow, exacto. wow. Ujú. Y si estamos en un momento de ataque de pánico, de ataque de ansiedad un poco en el pico, vale, aquí ¿qué hacemos? Muy buena pregunta, porque no quiero que sientan que se quedan sin nada, así como, bueno, no hay nada que hacer y ya, ¿verdad? Hay algunas teorías que dicen eso, como, no, no hay nada que hacer, te esperas a que pase. Uf, eso suena como un poquito, no sé. No, Porque sí hay que parece que hacer. nunca va a pasar en ese momento. Sí, se siente eterno y quiero que sepan, esto es muy importante, no dura más de 10 minutos y no se van a morir, no hay nadie que haya muerto por un ataque de Qué pánico. Eso es importante muy recordar esto importante. en ese momento, ¿no? Sí, es cero peligroso, cero. Es muy incómodo, pero nadie ha muerto ni va a morir por un ataque de pánico. Ok, ahora ¿qué hacemos? Ya estoy ahí, ya me subió, no tuve chance de hacer mis prácticas o todo eso. En ese momento necesitamos traernos a la realidad, al presente, donde no está ocurriendo nada. Entonces, hay una técnica que ayuda muchísimo y es bastante fácil de recordar, que es nombrar 5 cosas, Ujú, tocar 5 cosas ujú, y ujú, escuchar 5 cosas, ujú, ¿ok? Entonces, lo que podemos hacer en ese momento es decir, ok, 5 cosas que veo. eh, el monitor de mi computadora, una cuchara, un vaso, una botella de agua y unas tijeras, ¿ya? ujú. Y decirlo en voz alta es importante también, ¿sí? Porque estás involucrando todo tu sistema y todo tu cuerpo. Ajá. Una vez que nombramos 5 cosas que puedes ver, 5 cosas que puedes tocar, lo mismo. El té caliente, mi móvil, esta cuchara, y no importa que repitas, y la botella de agua y qué sé yo, tum, tum, tum. Y luego 5 cosas que escuchas. Y en ese momento, eso ayuda muchísimo a que tus sentidos, tu cuerpo, todo tu sistema nervioso regresen al aquí y el ahora. Y lo haces las veces que necesites hacerlo. A veces hay que hacerlo una vez y ya está. A veces 2 veces, 3 veces. Hazlo y repítelo las veces que sea necesaria. Ujú, Otra cosa que a mí me ayudó mucho es en esos momentos trabajar con mi niña interior. ujú, Porque esa es, si nos vamos desde la parte más de sistemas familiares internos, es la niña o la parte niño la que está asustada, ¿sí? No es nuestro adulto. Y yo sé porque muchas veces yo decía, ¿por qué me da miedo subirme al autobús? Si el autobús no tiene nada de malo, pero un niño sí se asustaría. ujú, Entonces, yo lo que hacía era que tomaba un cojín o lo que fuera que tuviera a mano y simplemente lo tomaba, lo abrazaba y hacía como que esta fuera mi niña interior. Y yo le decía lo que yo quisiera que me dijeran en ese momento, ujú, que es, está bien, no pasa nada, ya va a pasar, no estás sola. Esas son las frases típicas que necesitamos escuchar en un ataque de pánico. Entonces, si tienes a alguien que lo pueda hacer, excelente, pero si no, lo puedes hacer allí mismo. Y por supuesto las lágrimas corrían y todo, y está bien, no pasa nada, déjalas que corran. Eso también ayuda a bajar el ataque de pánico. Es como hay como un soltar en las lágrimas. Entonces, yo lloraba y abrazaba, a veces me movía así, como si ujú, estuviera calmando a, no sé, a un niño o una niña. ujú. Y qué importante, qué bonito esto, ¿no? Y qué importante pensaba también en la respiración, ¿no? Que quizás sería un poquito la primera manera de entrar en contacto con nuestro sistema nervioso y regularlo, ¿no? Quizás esa respiración profunda desde la barriga y con esa exhalación, con el sonido, ¿no? Que tú me contaste que el sonido era muy importante, que hacía que descargara muchísimo de toda la sensación que estábamos teniendo en ese momento, ¿no? Claro, lo que hablábamos ahora, la respiración está conectada con el sistema nervioso, el sistema circulatorio y ayuda a regular. Entonces, si nos es posible, como decías, llenar, llenar, llenar hasta abajo, toda la barriga y soltar lo más despacio que podamos, esa es Ujú, una forma. Y luego la otra es con el sonido, como te decía, que es, a veces, tal vez estamos en público y cuesta más, pero no importa. ujú, Inhalamos y luego exhalamos. Ah, ah, así, con todo el sonido y hasta se siente en la postura. Cuando sueltas de esa manera,
de verdad hay un soltar, lo que hablaba yo ahora también de las lágrimas, Ujú, porque muchas veces es que hemos estado acumulando tensión, acumulando presión, ¿y qué nos dice el ataque de pánico? Necesitas soltar. ujú. Entonces, ese, ah, te ayuda Es como liberarte, ¿no? De todo eso. instantáneamente. Sí, sí, correcto. Hay una liberación, hay un soltar, hay un alivio. Ujú. Wow. A mí me gustaría compartir que es una técnica que utilizo y me ha servido muchísimo. Em, Quizá no cuando estamos ya a un pico tan alto, ¿no? Como son estas tres técnicas que acabamos de hablar, que sería un poquito el grounding, ¿no? El volver con el nombrar los objetos que tenemos alrededor, el abrazar a nuestro niño interior con el cojín y el controlar la respiración, siempre llenando la barriga y por un ladito la respiración tranquila y por otro lado la exhalación profunda, ¿no? Y es algo que quizá lo he utilizado más cuando lo he utilizado en momentos de pico, pero lo he utilizado más cuando he notado que estaba en un periodo de ansiedad y es el sentarme con ella, porque muchas veces huimos, siento ansiedad y fumo, siento ansiedad y me pongo a beber, siento ansiedad y me voy a bailar con los amigos para no pensarlo, siento ansiedad y me pongo a trabajar. Y no, me levanto, siento ansiedad y me siento con ella y la respiro y siento dónde está en mi cuerpo y la busco y le pongo un nombre, le pongo un color y el reconocerla me permite liberarla. Y esto a mí, por ejemplo, es algo que me ha ayudado muchísimo y sí que hubo un periodo donde tenía esta ansiedad de despertarte con ansiedad, porque como hablamos antes, una cosa es el pico y otra cosa es gente que realmente vivimos con una ansiedad generalizada. Y estas herramientas, bueno, digamos que cada una nos puede ayudar en diferentes momentos. Y esta herramienta para mí, por ejemplo, fue como un cambio para esa ansiedad generalizada. Y cada día levantarme y decir, no, hoy no me voy a fumar el cigarro. Hoy me voy a sentar, voy a respirar y voy a ver dónde estás y por qué estás aquí, ¿no? Mm. Y fue como, boom. Además estaba en conexión en la naturaleza ese día y fue como, desapareció, se fue. La reconocí y se fue. Qué Increíble. hermoso, ¿verdad? Sí, porque en realidad tiene un mensaje, lo que hablábamos antes. Todas las emociones nos vienen a decir. Qué bonito. Y por último, que está esta técnica que, bueno, se puso un poquito de moda ahora y que nos puede servir para esta ansiedad un poquito más generalizada y para los momentos también de ansiedad un poquito más alta que la he utilizado, que es el tapping. Cuéntanos un poquito, si puedes, qué es el tapping y a mí me gustaría preguntarte por qué funciona, porque yo siento que funciona como liberación emocional y funciona mucho, pero ¿por qué funciona y qué es? ¿Qué es lo que hace realmente en nosotros? Y funciona también regulando el sistema nervioso. Uy, el tapping es Tapping. hermoso porque regula muchísimo el sistema nervioso y se puede usar tanto antes como durante de un ataque de pánico, ¿sí? Lo que hace es que toca ciertos puntos que nos conectan con el sistema nervioso Ujú. y con ciertos órganos, sí. Es como hay unas técnicas, por ejemplo, de acupresión, acupuntura, donde te ponen las Las agujas, agujitas en ciertos los puntos meridianos, energéticos, ¿no? correcto, ciertos puntos energéticos que están conectados con el cuerpo. El tapping hace más o menos eso, pero al tener este movimiento también tiene la parte bilateral, que Ujú. ayuda para que el sistema nervioso se regule. Entonces, hay un orden, pero no tiene que ser estrictamente ese orden, y quiero dejarlo en claro porque cuando estamos en un ataque de pánico, como les decía, el lóbulo frontal se fue. Y puede ser que en ese momento yo no recuerde cuál era el orden. Y está bien, no pasa nada. Haz lo que te llegue, lo que recuerdes y lo que en ese momento se sienta bien, ¿sí? Pero sí hay más o menos un orden. Entonces, normalmente comenzamos con esta parte de acá. Ujú. Mano derecha, mano izquierda, en principio. La que quieras, sí. Ujú. Comenzamos con esta parte de acá y Podemos ir haciendo es, esto los que estéis conectados también. sí, claro, muy loco porque vamos a acompañarlo, es posible acompañarlo con afirmaciones, Ujú. pero como decías ahora al inicio, en el tapping a veces
empezamos reconociendo lo que es y no simplemente tapándolo y diciendo, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. No, sino que en el tapping podemos comenzar diciendo, la verdad me estoy sintiendo muy mal. Así, reconociendo lo que es. En este momento me siento muy mal. En este momento siento que me falta la respiración o en este momento me siento mareada, qué sé yo, ¿no? Ujú. Y de ahí nos vamos a mover al punto arriba de las cejas, acá, arriba de las cejas, eso. Y puedes seguir diciendo, y a pesar de que me siento mal, voy a hacer este ejercicio para que me ayude. Ahora que estamos al costado de los ojos, yo con los lentes no, al costado de los ojos y seguimos. Y se siente muy incómodo, pero voy a continuar haciendo esto. Y luego pasamos aquí, encima del labio. Ujú. Ujú, y continúo diciendo, pero aquí voy a estar conmigo misma, me voy a acompañar en lo que estoy sintiendo, ahora acá abajo. Y continúa, simplemente continúa diciendo lo que se te venga o lo que te ayude a sentirte mejor. Y puedes ya ir tal vez cambiando y diciendo, ok, pero ya me estoy sintiendo mejor. Ahora vamos a, no se ve acá, pero buscar este huesito de aquí. Aquí Ah, arriba. ves, ahí lo puedes enseñar. Exactamente. Y ahí también vamos a darle y decimos, uf, ya puedo respirar mejor. Excelente. Lo estoy haciendo muy bien. No tiene que ser nada formal, realmente lo que te llegue. Y luego vamos a pasar, ahorita ya no se ve bien ahí, pero acá en la costilla. Ajá, más aquí. Exacto, exactamente, en la costilla y podemos decir, ok, ya me estoy sintiendo mejor, lo estoy haciendo muy bien, excelente. Y por último, en la cabeza, bueno, sí puede ser también el otro lado, Ujú. acá, acá, y decimos, uff, me siento mejor, todo está bien en mi mundo. Y si necesitamos tomar una respiración, una vez que terminamos el ciclo, tomamos una respiración bien profunda, llenando la barriga, como decías antes, y vamos a preguntarnos del 1 al 10 cómo nos sentimos ahora. Si nos sentimos mejor, igual, peor, lo más seguro es que es mejor. Y si es necesario, volver a hacer el ciclo, o sea, volver a comenzar, mano, ojos, la cara, ¿verdad? Acá, la costilla, ujú, aquí, ajá, la costilla, y terminamos en la cabeza. Y es hermoso cuando lo acompañas, puede ser con una música relajante, puede ser con afirmaciones positivas, puede ser repitiéndote estoy sana, o estoy bien, Ujú. o me amo, lo que quieras. Ujú. En realidad esto funciona para cualquier cosa, puede ser inclusive para crear abundancia en tu vida. Em, pero en este caso vamos a utilizar entonces afirmaciones que tengan que ver con la salud, sentirme bien y sentirme segura. Ujú. Qué bonito. Y qué bonito, Silvia, muchas gracias. Bueno, luego esta parte la dejaremos guardada para que si alguien en algún momento necesita utilizar esta herramienta, que tenga muy fácil acceso, lo pondré en el canal de YouTube o algo para que si alguien necesita un poquito esa guía porque no se acuerda, lo tenga, porque me parece súper bonito. ¡Wow! Qué guay. Y qué bonito. Yo conocí esta técnica y sí que es verdad que hacíamos una ronda completa primero con el reconocimiento de la emoción, de me siento así, y luego en la segunda hacíamos las afirmaciones positivas. Pero sí me parece muy bonito, como dices tú, que al final te dejes llevar por lo que tú estás sintiendo. Quizá incluso necesitas en algún momento hacer 2 rondas de reconocimiento y ya la tercera haces la afirmación positiva, ¿no? De ahí viene la intercepción y el saber cuándo uno ya ha reconocido lo que se siente, lo ha dejado ser y cuando ya es momento de incluir esa nueva vía, ¿no? Que nos dirige hacia otro lado. Guau, Claro. guau, pues Silvia, un placer conocer todas estas cosas. Como un pequeño resumen, diría que me quedo con que wow, la ansiedad es una muy buena amiga, ¿no? Es como un sistema de alarma que nos dice, hey, que aquí está pasando algo, que no estás realmente, tú no estás realmente donde quieres estar o las cosas no están sucediendo de una manera que se siente segura para ti. Digamos que la ansiedad se relaciona con la sensación de inseguridad, de alguna manera. Muchas veces de nuestra niña interior, como bien has dicho, ¿no?
y que lo bonito es aprender a reconocerla para poder cambiar tanto en nosotros como en el entorno lo que necesitamos cambiar para que esa sensación de seguridad pueda volver a nosotros, ¿no? Y quizá dejar de huir de ella, porque entonces la alarma cada vez va siendo más grande y más grande, ¿no? Y lo que tenemos que aprender es a reconocerla lo antes posible y utilizar todas estas herramientas que hemos visto hoy para, bueno, pues para abrazarla y para que nos permita vivir mucho más en paz con nosotros mismos, ¿no? Wow. Mm, Pues no hermoso, sé sí. si nos quieres comentar algo más, Silvia, yo encantada. Lo resumiste súper bien. Sí, exacto. Es volver a hacernos amigos y amigas de nuestras emociones, especialmente de las que no se sienten muy cómodos, porque todas tienen un propósito, todas tienen un mensaje y en el fondo todas nos quieren ayudar, todas las emociones. Lo que pasa es que a veces no saben cómo. Y a nosotros al trabajar, reconocerlas, como decías, aceptarlas, podemos ayudar a las emociones a darles otra dirección para que nos ayuden de una manera más saludable y equilibrada. Guau. Pues mira, David nos dice que qué guay, muy interesante, guaje gurú. No sé si alguien tiene una pregunta que hacer, aprovechando que estamos aquí. Yo creo que la verdad que me ha quedado súper claro lo que es la ansiedad y cómo se siente en el cuerpo, qué síntomas podemos reconocer para saber qué es lo que está ocurriendo. También tener muy claro esto, ¿no? Que no es cuando hay un pico, tampoco surge para siempre y que tenemos estas herramientas para aprender a calmarnos. Y que lo importante, exacto, es hacer amiga de ellas para reconocer qué mensaje es lo que tiene, ¿no? Pues bueno, mira, como nadie tiene preguntas, yo por mi parte estoy más que contenta con todo lo que las preguntas que me has resuelto hoy. Para mí, de verdad que te lo agradezco muchísimo. Estoy segura que vas a ayudar a muchísima gente con toda la labor que estás haciendo. Tanto hoy, el vídeo quedará grabado y con todo tu capacidad de divulgación, que es lo que estás haciendo ahora. Y os animo a todo a que sigáis a Silvia porque pone unos posts súper interesantes y va dando tips muy concretos durante la semana que al final nos van a ayudar a conocer esta emoción, que al final no es una enemiga, sino una aliada. Gracias, un Pues placer muchísimas estar aquí. gracias, Silvia. Que tengas un buenísimo día. Igualmente, gracias. Gracias.